pero tiene que estar la clase. Sí. ¿No llegó? Hola, vamos a empezar a las 11:05. Gracias. Buenos días. Un gusto presentarles en este curso y dar a conocer algunas de las urgencias oncológicas que pueden sellar el pronóstico de algunos de nuestros pacientes. Voy a compartir
la pantalla. ¿Ven la pantalla? Bueno, para empezar, bueno, las urgencias oncológicas son complicaciones que tienen los pacientes oncológicos que pueden presentarse durante la evolución de un paciente con cáncer, ya sea al debut de la patología o durante la evolución. Estas urgencias, yo diría que las más frecuentes de ver es la neutropenia febril y también la hipercalcemia. Son dos urgencias que con mayor frecuencia se dan, pero es súper importante cualquier médico que atienda a pacientes en urgencia, sobre todo en el contexto que el cáncer ha ido aumentando y muchos pacientes están, ya sea con cáncer sin tratamiento como con tratamiento, reconocer cada una de estas urgencias, como después van a hablar del síndrome de Benacaba, también la lisis tumoral es una urgencia bastante agresiva, taponamiento cardíaco, hipercalcemia, la compresión medular, la leucostasia, que ya más especifica la hematología, hiperviscosidad e hipertensión endocraniana. La neutropenia febril, bueno, en el fondo es una infección en un paciente con cáncer. Las infecciones en general son complicaciones bastante frecuentes, tanto pacientes que están con neutropenia como pacientes no neutropénicos. 8 por cada 100 pacientes que reciben quimioterapia tienen neutropenia febril, que es neutropenia severa más un cuadro infeccioso agregado. ¿Y qué implicancias tiene? Que puede indicar uso antibiótico, hospitalización, aumento de los costos en salud y también puede llegar a ser mortal si no se toman las medidas adecuadas en forma precoz. Que también implica tener una neutropenia febril, que se pueden generar retrasos en la quimioterapia y también eso influir en el resultado final del pronóstico del paciente. ¿Cómo se define? Se define como fiebre. Esta definición, la primera que les voy a mostrar, es de la revista chilena Infectología. Pueden encontrar variaciones según la norma, puede ser 38, o 38.3, hay otras que aparecen 38.5, pero la revista chilena Infectología define como temperatura mayor a 38.3 en una oportunidad, o mayor a 38 distanciadas por 1 hora. Generalmente el paciente ya llega febril más de 1 hora. Asociado a un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500, o que se espera que este RAN vaya descendiendo, sobre todo cuando hay un antecedente de quimioterapia. Hablamos también según las guías ANDA, que son las guías del programa de drogas antineoplásicas, afina un poquito y dice sospecha de neutropenia febril ya con temperatura mayor a 37,5, o si no hay fiebre pero hay una clínica sugerente de algún foco. Y también que reviste mayor gravedad la neutropenia profunda con un RAN menor a 100. Ahí es importante tener en cuenta que estos pacientes tienen el pronóstico. Lo otro es que cuando la fiebre es más alta, 39-40, también tiene importancia pronóstica. Entonces es importante cuando vemos un paciente que llega a urgencia con fiebre, y el primer examen, entre los primeros exámenes que le pedimos es un hemograma. Aquí los laboratorios nos indican varios valores críticos en general cuando llegan los resultados. Por ejemplo, acá, este es un paciente que está ahora en quimioterapia, después de su primer ciclo, llegó a oncología, le tomamos los exámenes de control, tenía una hemoglobina en 6 y plaquetas 11.000. Entonces nos avisaron valor crítico. Indicación transfusional, obviamente, de glóbulos rojos y plaquetas, y de los leucocitos no nos dijeron nada. Hasta que salió en el sistema, tenía un RAN de 100. O sea, era mucho más urgente este paciente manejar la neutropenia
incluso que las otras citopenias. Ahí, entonces, es súper importante que al ver un hemograma, aparte de ver los leucocitos, hay que mirar la fórmula. El paciente tenía un RAN de 100, linfocitos 5600, porque es una patología linfoide, un linfoma con compromiso en la sangre y está expuesto, digamos, a infecciones. Hay que tomar decisiones acá rápidamente. Les pongo un primer caso antes de continuar con el tema, que también es un caso de acá del hospital, que fue en octubre del año pasado. Llegó a urgencia un hombre de 29 años, sin antecedentes mórbidos, que consultó por un mes de fatiga y sensación febril. ¿Ya? Se aguantó en la casa y llegó a urgencia con 38 de temperatura, taquicárdico y polipneico. Un hombre joven, sano. Y bueno, en la unidad de emergencia, exámenes, el paciente tenía además mucha dificultad respiratoria, probablemente por esta anemia tan severa, más la fiebre, hemoglobina de 2,5, blanco 7000 y plaquetas de 10.000. Y vemos lo mismo que en lo anterior, blancos normales. Pero la fórmula, revisarla, vemos que tenía un RAN de 100, linfocitos 4500, monocitos 2400, eso es la fórmula automática. Luego, al ver el frotis, todos estos linfocitos y monocitos eran blastos, ¿ya? Así que estamos en contexto de una leucemia linfoblástica aguda que debutó con una neutropenia febril. Entonces, aquí este paciente requiere un manejo muy intensivo y ahí vamos a continuar al final, les voy a contar cómo sigue el caso. Entonces, los pacientes con cáncer tienen defectos de la inmunidad celular, inmunidad humoral, que está dado ya sea por la patología de base, patologías linfoides o otras neoplasias que pueden estar comprometiendo, digamos, médula ósea y la producción de tanto linfocitos como neutrófilos, y también defectos que son por el tratamiento que les podemos estar dando, quimioterapia o radioterapia, ¿ya? Otros anticuerpos monoclonales, por ejemplo, que pueden alterar la inmunidad. La producción de inmunoglobulinas en algunos pacientes también, etc. ¿Qué también tienen estos pacientes? Daño en las barreras anatómicas. Eso también puede estar dado por la misma enfermedad, por el tumor. Tumores que comprometen el tubo digestivo tienen más probabilidad de traslocar. Pacientes que tienen mucositis por el tratamiento, pacientes que los invadimos con catéteres, etc. Y es venosa. Así que tienen varios puntos de entrada que favorecen las infecciones. También la infiltración medular, ya sea tumores sólidos como tumores hematológicos que tienen compromiso, ocupan espacio en la médula, producen mayor riesgo de infección. Alteraciones en la nutrición, la intensidad y la duración de la neutropenia, que también es un factor de riesgo. Si la neutropenia es menos de 7 días o es una neutropenia que es moderada, no es severa, va a tener menos riesgo de infectarse. Entonces, ¿en qué paciente vamos a sospechar una neutropenia febril? Porque siempre a la llegada de un paciente con fiebre o urgencia vamos a ver en qué contexto, si fue un cuadro agudo, un paciente con antecedentes de neoplasia o está debutando. Vamos a verlo en debut de leucemias agudas, otras neoplasias con compromiso médula ósea, un cáncer de próstata metastásico, un cáncer de mama con metástasis óseas en general, pueden tener neutropenia de base, sin tratamiento. También la toxicidad posterior a quimio o radioterapia, y no olvidar que no siempre son pacientes oncológicos. También hay pacientes con neutropenia febril que tienen toxicidad a otras drogas. Pacientes reumatológicos que usan metrotexato y por ciertas situaciones, deshidratación, falla renal, aumentan sus niveles y pueden llegar con una pancitopenia y neutropenia febril. Los antitiroides también, el metimazol, propiltiuracilo, también importante ese antecedente al preguntar los fármacos del paciente. Y pacientes con aplasia medular. Recordar que, bueno, sobre todo la quimioterapia, que cuando son drogas mielosupresoras,
Hay algunas quimioterapias que son mucho más supresoras de la médula y en que tenemos que, con mayor razón, sustituir neutropenia febril. De los tumores sólidos, el cáncer de mama en tratamiento, los sarcomas en tratamiento y el cáncer testicular, que son quimioterapias que pueden aplaciar. Y en los hematológicos, las leucemias agudas, linfomas agresivos, cuando tienen compromiso de médula ósea. En general, un paciente con linfoma no hace neutropenia. Ustedes de repente ven en urgencia uno que otro, pero de toda la masa de pacientes que están en tratamiento, son los menos. Pero los que comprometen la médula pueden llegar con neutropenia. Y los síndromes mielodisplásticos. ¿Y cómo definimos qué riesgo tienen estos pacientes? Hay pacientes de bajo riesgo que tienen neutropenia febril, pero son de bajo riesgo de mortalidad y de complicaciones. Y otros pacientes, neutropenia febril, con alto riesgo de mortalidad y complicaciones. Se habla de bajo riesgo cuando hay un riesgo de complicaciones menor a un 5% y una mortalidad menor a 1%. Y para eso tenemos el score, el más conocido, el score MAST, que se toman en cuenta estos puntajes. Si el paciente llega asintomático con síntomas leves, tiene mayor puntaje y eso es menor riesgo. A mayor puntaje, menor riesgo, ¿ya? Entonces, síntomas leves, 5 puntos. Síntomas moderados, 3 puntos. Si el paciente tiene síntomas severos, ya 0 puntos, o sea, más riesgo. Ausencia de hipotensión, ausencia de EPOC, tiene puntaje cuando es tumor sólido, o ausencia de infección fúngica. Por eso, en general, los hematológicos se consideran neutropenia febril de alto riesgo. Cuando hay ausencia de deshidratación, tienen más puntos. Paciente, cuando inicia la fiebre de forma ambulatoria, se considera también de menor riesgo versus un paciente que, estando neutropénico, se infecta estando hospitalizado. Y también la edad menor de 60 años. Entonces, una puntuación mayor a 21 indica que el paciente tiene un bajo riesgo de complicación. Ahora, en cuanto a qué infecciones tienen los pacientes con neutropenia, aquí está destacada la flora endógena. Acá nos vamos a pensar en agentes etiológicos externos en general, sobre todo a nivel de, o sea, el tema de infecciones bacterianas. Son bacterias que están en la flora endógena, en la boca, en el intestino, en la piel, ¿ya? También podemos tener agentes intrahospitalarios, sobre todo en pacientes que han estado hospitalizados o que están con catéteres, ¿ya? Sondas, catéteres, vías venosas y han estado más de una semana hospitalizados en general. Entonces, los agentes infecciosos de mayor frecuencia son las bacterias. Los hongos se dan en neutropenias prolongadas. Los virus, puede haber reactivación de distintos virus, como el virus herpes, simple y zóster, pero también, bueno, citomegalovirus también, pero en general hay que también pensar en los virus estacionales, dependiendo en qué, si estamos en pandemia, no estamos en pandemia, si el paciente está vacunado de la influenza o no, etc. Y destacar que la precisión etiológica es baja. En general, menos de un 20% identificamos ya sea un foco o tenemos hemocultivos positivos. Y menos para hongos. Muchos de estos tratamientos son empíricos, basados en la epidemiología local y, bueno, pensando en la flora endógena. Depende del centro también. En general, en nuestro medio tenemos neutropenias febriles más bien por bacilos gram negativos, pero en muchos centros antiguamente tenían más frecuencia de bacilos gram negativos y actualmente, por el uso de profilaxis infecciosa, instalación de catéteres, han aumentado sus infecciones por Caucasia gram positiva. Entonces, en Chile no hay muchas publicaciones, pero acá tenemos una de varios centros, que es Hospital Barros Luco, El Salvador, el Hospital Militar y la Católica, que mostraba de todas maneras que era más frecuente
la neutropenia febril por bacterias gram negativas, en segundo lugar gram positivas, menos frecuentemente levaduras y bacterias anaerobias. De las gram negativas, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Enterococcus. Y las cocáceas gram positivas, tenemos Staphylococcus negativa, Streptoviridens, Staphylo aureus y Enterococcus. Entonces, esos son los patógenos más frecuentes. De repente aparece Enterobacter, Acinetobacter, pero en nuestro medio, bueno, hay que siempre un paciente hospitalizado pensar en otras bacterias, pero en nuestro medio se dan más bien bacterias sensibles de la flora. En cuanto a los hongos, ¿cuándo vamos a sospechar la neutropenia prolongada? Por ejemplo, igual en este paciente que les presenté en el caso clínico de que llevaba un mes de evolución con síntomas, ya una semana completa con fiebre. El paciente no había consultado en forma precoz. Entonces ahí, este paciente sí es una neutropenia prolongada. Pero son los menos. En general tienen neutropenia de mayor corta duración y llegan con infecciones bacterianas, pero considerar los hongos en ese contexto. También cuando han usado antibioterapia de amplio espectro y uso de corticoides. Y aquí tenemos la cándida principalmente y el aspergillus, que dan cuenta del 80-90% de estas infecciones. Los otros hongos son menos frecuentes y menos el pneumocystis, que ahora con los pacientes que dan con profilaxis, si no estuvieran en profilaxis sería más frecuente el pneumocystis, pero todos los tumores, por lo menos hematológicos, leucemias, tienen una profilaxis con timoxazol fuerte trisemanal. Y ahí los hongos, 3% multiplicativos positivos solamente en cándida en este estudio nacional. Bastante bajo. Los virus, como les dije, la reactivación de los virus herpes, sobre todo en tratamientos, por ejemplo, mieloma que usan bortezomib o pacientes que usan dosis de corticoides. Lo mismo que les había comentado antes. Entonces, ¿cómo se hace la evaluación de un paciente con neutropenia febril? Lo primero, que tiene que ser un reconocimiento rápido y oportuno. Y ese tiempo es vital para el paciente. Mientras antes se parta el tratamiento antibiótico empírico, mejor va a ser su evolución, ¿ya? Con la infección se perpetúa la neutropenia, entonces después es más difícil sacarlos de esta neutropenia. Además, considerar que los signos y los síntomas pueden ser mínimos, y el paciente neutropénico en la fiebre es la única señal de infección muchas veces. Hay que evaluar el estado general y la hemodinamia. De todas maneras, la presencia de foco es rara, pero de todas maneras buscarlo, aunque los síntomas pueden ser bastante sutiles, buscar la boca, buscar si hay odinofagia, una como forma de la leucemia en general, pacientes que han estado como con, entre comillas, amigdalitis, y no respondieron al tratamiento antibiótico, llevan una semana con fiebre y se les vuelve a tomar, se les toma ahí exámenes y están con neutropenia. Pero también diarrea, dolor abdominal, dolor perianal, esos son probables focos etiológicos y que hay que considerar para hacer un ajuste de antibióticos. También presumir la etiología según en los antecedentes epidemiológicos del paciente, si ha tenido infecciones antes, la duración de la neutropenia, si ha usado profilaxis antibiótica, sobre todo con ciprofloxacino o levofloxacino, pueden tener bacterias gram positivas. Y la epidemiología local. Es como el primer enfoque, el primer manejo. Ahora, en la anamnesis, ¿qué preguntar? Días desde la última quimio, profilaxis antibiótica, patógenos ya documentados focos tratados previamente. Esta evaluación clínica debe ser seriada, o sea, si llega un paciente a urgencia, luego en sala, también preguntar sitios de alta concentración de flora comensal, revisar la piel, revisar la boca, la zona perianal, está contraindicado el tracto rectal, pero hay que inspeccionar. La mucositis a nivel de la mucosa oral, dolor periodontal, hacer búsqueda de flebitis, de
foliculitis, mirar los pies, etcétera. Los síntomas gastrointestinales pueden ser bastante, como entre los más frecuentes, un poquito de dolor abdominal, diarrea, hemorroides complicadas, fisuras o solo dolor perianal. Es más raro tener síntomas respiratorios, pero en cuanto a las infecciones por hongos, la Aspergillus compromete los senos paranasales y a nivel del parénquima pulmonar, por lo tanto pueden tener dolor post-inspiratorio, un poquito de tos, aunque es bien anodino el examen físico. ¿Qué más seguimos? Exámenes. Acá, el exámenes que más nos va a aportar y que nos va a permitir hacer un ajuste antibiótico en caso de que nos salgan positivos son los hemocultivos. Es el primer examen que hay que tomar. ¿Ya? También, bueno, el perfil hematológico, que debería ser seriado, al menos cada 48 horas, pero si no está con neutropenia severa, se está con un RAM de 800 y tiene fiebre, lo vamos a manejar igual como una neutropenia febril, y hay que ir haciendo de forma seriada el examen, ¿ya? Para evaluar si hay que aumentar el factor estimulante colonia, por ejemplo. Ver las funciones orgánicas, más que nada. Glicemia, función renal, hepática, electrolitos, coagulación, grupo sanguíneo, porque muchas veces no es solo la neutropenia, sino que también anemia, trombocitopenia, y hay que adelantarse antes de tomar el examen por si eventualmente nos requiriera una transfusión. La PCR la tomamos, pero no cambia mayormente la conducta que esté más alta o más baja. En cuanto a las imágenes, no son urgentes y no se deberían solicitar desde la urgencia en caso de una neutropenia febril sin mayores síntomas, la radiografía de tórax, urocultivo, otros cultivos. No son urgentes. Solo si hay síntomas que hagan sospechar de algún foco, pero no deben retrasar el inicio de la terapia antibiótica. ¿Ya? Primero el hemocultivo y el antibiótico, luego, si quieren, si tiene síntomas, vamos a hacer imagen. Y en realidad el TAC de tórax es el que nos va a aportar, como en el caso de que queramos identificar aspergilosis pulmonar. Los hemocultivos, dos hemocultivos periféricos de sitios distintos. Lo ideal es esto, pero acá no hacen en general distanciados 20-30 minutos. Si tuviera un catéter, un hemocultivo de catéter. Y esto es como para definir como el criterio de cuando estamos hablando de una bacteria asociada a catéter. ¿Ya? En general se hace, pero bajo rendimiento para hongos. Mayor frecuencia, ¿qué cultivos nos salen positivos? Entre bacterias no fermentadoras, el Staphylococcus, el coagulasa negativo, enterococo, bacterias de crecimiento fastidioso, pueden salir en los genes. Entonces, yéndonos al score que vimos al principio, el score MASC, nuestro manejo lo vamos a definir según este riesgo. Pacientes de bajo riesgo pueden ser de manejo ambulatorio, pero asegurando una evaluación seriada cada 24 horas. Esto hay que ver si es practicable. En países desarrollados se hace. Acá, en nuestro medio, es difícil que un paciente todos los días lo llame a alguien y lo evalúe diariamente si es que no está hospitalizado. Así que es discutible, pero el manejo ambulatorio podría ser con antibioterapia con levo o con cipro más amoxiclavulánico. Pero este esquema no es para hospitalizados. Esto es cuando lo vemos al paciente, lo mandamos para la casa. Siempre con la posibilidad de algún teléfono para reconsultar o acudir a urgencia. Riesgo alto, consideramos que es una emergencia médica de alta mortalidad, por lo tanto hay que hospitalizar para hacer aislamiento y un manejo más agresivo. Y en ese manejo es el que nos vamos a centrar desde que el paciente está en urgencia hasta que ya está en manos de su tratante, digamos, especialista, ya sea el que va a estudiar el caso o que tratantes que le hayan dado el tratamiento. Entonces, la indicación de hospitalización, idealmente, habitación individual.
pero si no hay, podrá ser manejado en habitaciones compartidas, pero cumpliendo con las precauciones estándares. O sea, no retrasar una hospitalización porque no hay aislamiento, porque hay que partir con todas las medidas de que el paciente está en urgencia y continúa hospitalizado. En cuanto a las precauciones estándares, la higiene de manos, hay que agregar uso de guantes, mascarilla, delantal del personal de salud y de las visitas. Objetos de uso personal deben ser lavables y limpios. Se recomienda alimentos cocidos, no hay mucha evidencia de esto, pero es como opinión de expertos, les dejamos en el periodo de neutropenia, o sea, todo cocido. Ambiente protegido, que ya se refiere a uso de piezas con filtros, con filtro EPA y con presión positiva, ¿ya? Pero lo básico es lo de más arriba. Ahora, esas son las medidas básicas. Si no hay habitaciones individuales, no será impedimento el ingreso de un paciente a la unidad que lo requiera. Eso que quede claro, los cuidados del paciente hay que asegurarlo. Entonces, estabilizar e iniciar antibióticos antes de 1 hora. Si dejamos la indicación, hacemos la receta, que vayan a buscar el antibiótico, que se lo administren al paciente, que no quede para 6 horas después. La hidratación endovenosa debe ser con suero fisiológico, partiendo de urgencia. 3.000 en 24 horas, más electrolitos, y en el caso de hipercalemia, falla renal, ahí, bueno, hay que ir ajustando según la hemodinámica del paciente y aumentar o disminuir la hidratación según el caso. La higiene piel y mucosa, ¿a qué se refiere? Colutorios con antisépticos. Higiene piel es que el paciente tiene que tener baño diario. Por arrastre, acuérdense que es flora comensal, así que por arrastre hay que sacar el exceso, digamos, de bacterias. ¿Cómo aseguramos un tránsito intestinal? Esto es con uso de prokinéticos. Y lactulosa o PEG. Asegurar, o sea, tu paciente tiene que estar todos los días con deposiciones. Si no tienen deposiciones, hay que aumentar, digamos, la dosis del tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque si el paciente no tiene tránsito, tiene más posibilidades de hacer translocación bacteriana. Evitar procedimientos invasivos y el soporte transfusional. La antibioterapia debe ser combinada. Las ventajas que tiene potencial de sinergia a bacilos gram negativos más virulentos. Y reducción de la emergencia de cepas resistentes en el tratamiento. ¿Cuáles son las desventajas? Que podemos tener eventos adversos, se usa amicacina, así que igual hay que tener ojo con la función renal, y no habría diferencias de mortalidad en usar uno versus antibioterapia combinada. Los esquemas y la normativa local y nacional es de antibioterapia combinada. ¿Qué antibióticos hay que usar? Pacientes ambulatorios, hay que sospechar bacilo negativo o gram positivo en ciertas situaciones. El esquema que tenemos acá a nivel de la norma del Hospital Clínico Magallanes es ceftazidima, 2 gramos cada 8 horas endovenoso, más amicacina, 15 miligramos al día en una dosis diaria. También es una opción que no está en la norma del hospital, pero sí en la norma nacional del PANDA, que es ceftriaxona 2 gramos al día más amicacina, la misma dosis, 15 miligramos por kilo, o sea, 15 miligramos por kilo al día, que es habitualmente 1 gramo. ¿Cuándo sospechamos anaerobios? Cuando hay diarrea, dolor abdominal o dolor perianal, se agrega metronidazol, 500 cada 8 horas, vía oral. Y cuando sospechamos el foco cutáneo, a nivel extrahospitalario, si llegan con ese foco, se agrega cefazolina, y si es intrahospitalario, obviamente van con sí. ¿Cuándo sospechar? Bueno, flora nasocomial, cuando el paciente tiene factores de riesgo, invasiones o está hospitalizado, y ahí Pseudomonas, Staphylococcus también están presentes, Cándida u otros hongos filamentosos. Entonces aquí el esquema sería Tazonam,
y se agrega vancomicina si es que está con algún catéter, si está con mucositis severa, y también pacientes con compromiso hemodinámico. ¿Ya? Ahí me faltó ponerlo del compromiso hemodinámico. ¿Cómo continúa este caso? Para que lo recuerden, era el paciente joven de 29 años que llegó con fiebre y síntomas de un síndrome anémico y sangrado, parece que estaba con sangrado activo. Entonces, ¿qué se hizo? Se dio tratamiento con ceftriaxona amicacina. Los objetivos fueron negativos. Donde continuó con fiebre a las 48 horas, se le realizó un TAC que mostraba múltiples nódulos pulmonares. Por lo tanto, se le hizo un lavado bronquialveolar y se agregó tratamiento de cobertura de aspergilosis con voriconazol por la sospecha por imágenes. Se estudió la médula ósea y confirmó la leucemia linfoblástica aguda con un 95% de blastos. ¿Ya? Este paciente se trasladó para tratamiento y actualmente está en remisión completa, haciendo su vida normal y está en tratamiento oral de mantención. Y esto desde octubre de este año hasta ahora, en menos de un año, el paciente pacientes jóvenes con leucemia linfoblástica aguda tienen altas posibilidades de curación. Así que, ¿por qué lo refuerzo? Porque un paciente podría haberse muerto de la neutropenia febril si no hubiéramos hecho un manejo adecuado. ¿Ya? Y eso sella su pronóstico. Y como resumen, cuando un paciente neutropénico presenta fiebre, debe recibir reconocimiento oportuno, tratamiento antibiótico precoz, antibioterapia activa frente a gram negativos más probables según epidemiología local, una evaluación seriada y ajuste basado en parámetros clínicos y microbiológicos. ¿Ya? ¿En qué se refiere el ajuste? Porque si el paciente empieza a subir los neutrófilos, sale de la neutropenia, se da la fiebre, el tratamiento antibiótico va a ser corto, apenas termina, digamos, cumple esos criterios. 48 horas sin fiebre y con un RAM recuperado. Versus si un paciente persiste con fiebre, ahí empezamos a escalar un tratamiento antibiótico y a pedir imágenes o nuevos hemocultivos. Así que por eso esa evaluación tiene que ser seriada. ¿Y qué considerar como el riesgo de estos pacientes según la enfermedad hematológica de base, si había una quimio reciente, y estimar la duración de la neutropenia como para sospechar agentes de mayor agresividad o resistencia. ¿Ya? Y eso es todo. Voy a dar la palabra para que puedan hacer alguna pregunta. Cuéntenme si hay alguna duda, pregunta en cuanto a esta urgencia. Muchas gracias, doctora. ¿Hay consultas? Puede ser por el chat también. Sí, puede ser directa o por el chat, la consulta. Bueno, es un tema bastante importante de lo que más, como repetí varias veces, el reconocimiento precoz. O sea, los pacientes en que la neutropenia se reconoció precozmente en urgencia, se hace todo como está escrito ahí en simple, pero que se concretice todo ese manejo
la mayoría tiene una evolución bastante buena. Y eso lleva a poder continuar con el tratamiento oncológico, no afectar su pronóstico. Si retrasamos la quimio una semana, ya estamos dejando la enfermedad que progrese. Entonces, ahí eso es bien importante que lo conozcan. No sé si no hay ninguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Cardemil. Excelente su presentación. Muchas gracias por colaborar en el curso. Nos vemos entonces la próxima semana con las clases de la doctora Holch. Gracias. Buenos días.